participar directamente en procesos de negociación diplomática, construcción de consensos y análisis de los escenarios geopolíticos que hoy influyen en las decisiones económicas y políticas de las naciones. A lo largo de su carrera ha ocupado relevantes funciones públicas diplomáticas, consolidando una reconocida trayectoria por su integridad, capacidad de diálogo y visión estratégica de las relaciones internacionales. En el ámbito personal, es un hombre de familia, esposo y padre, convencido de que el servicio público cobra mayor sentido cuando se sustenta en valores, responsabilidad y compromiso con las futuras generaciones. Esta mañana nos acompaña para analizar el contexto internacional actual, comprender las tensiones que se están configurando y que configuran de alguna manera el nuevo orden mundial y para reflexionar sobre sus implicaciones para el entorno empresarial y la toma de decisiones estratégicas. Los hechos recientes respecto a la relación comercial de Ecuador con Colombia, así como las decisiones que ha tomado Estados Unidos respecto a Venezuela e Irán, son algunos de los temas que hoy nos preocupan y que seguramente serán analizados, como siempre, con amplia solvencia por nuestro expositor. En la Asociación Cristiana de Empresarios, como ustedes conocen, promovemos permanentemente estos espacios de análisis que permiten a empresarios comprender el entorno global para tomar decisiones con visión estratégica y responsabilidad social. Debo también hacer una mención especial y agradecimiento a nuestra vicepresidenta Lourdes Luque de Jaramillo, quien fue la persona que hizo posible la convocatoria a nuestro invitado. Recibamos entonces sin más preámbulos esta mañana y escuchemos por favor con mucha atención la interesante exposición que ha preparado para nosotros nuestro invitado especial, el embajador Luis Gallegos Chiriboga, ex canciller de la República del Ecuador. Embajador, bienvenido. Qué honor tenerlo junto a nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, César. Es un honor para mí. Yo he preparado un escrito que será la primera parte de mi intervención y luego analizaremos los temas que ustedes me han planteado. Eh, para comenzar, primero quiero agradecer a César Coronel Garcés, presidente de ACE Unipac, por su gentil invitación. Agradecer también a Lourdes Luque por su gentileza de haber sugerido mi nombre para disertar ante tan distinguido grupo empresarial. Y a Teresa Perot por su diligente y eficiente coordinación, que la hemos tenido que hacer internacionalmente en muchos casos. Quisiera anticipar que cuando yo hago un análisis de una situación compleja en el campo internacional, comprendo perfectamente que existen posiciones antagónicas a favor y en contra, que existen intereses muchas veces convergentes y otras veces contrapuestos, y que todo ello incide en la visión del problema. En un mundo polarizado, donde existe una incertidumbre radical, la situación puede llevar a confrontaciones, inclusive en el entorno familiar y en el entorno social. En muchos casos, estamos asistiendo a un momento donde existe persecución a quienes tienen diferentes visiones y crea una situación de autocensura y hasta silencio cómplice por las obvias consecuencias para el interlocutor y su familia. En un mundo interconectado e interdependiente, la geopolítica es la ciencia que estudia los factores geográficos y su influencia en las relaciones internacionales, los efectos que tienen en la vida de las naciones de Estado y los factores que llevan a un determinismo que depende de las capacidades defensivas y ofensivas. Depende del poder nacional de esa entidad nacional y de las capacidades de su liderazgo y de las élites para confrontar los retos externos e internos. Por lo tanto, territorio y poder, recursos estratégicos, factores culturales e históricos nos ayudan a comprender los determinantes de una situación que puede llevar a conflictos y guerras antes que buscar soluciones en los mecanismos de diálogo y entendimiento mutuo. En el mundo diplomático y geoestratégico hablamos de dos factores fundamentales. El primero, la internacionalización de las variables internas, que quiere decir la capacidad de internacionalizar los intereses nacionales en un mundo que de perpetua competencia y con intereses muchas veces contrapuestos. Las alianzas de los parecidos es común en el concierto internacional. No es estable y puede variar conforme cambie la composición de factores de decisión interna. Muchas veces la política del gobierno puede cambiar la posición de política exterior
y generar alianzas o generar confrontaciones. La segunda, la segunda factor principal es la internación de las variables externas. Esto es la forma que las decisiones de otros, especialmente de los más poderosos, incidan al interior de nuestros países y afecten internamente a las naciones y a sus poblaciones, como estamos viendo en este momento con la guerra del Golfo Pérsico. Los efectos de un poder hegemónico sobre los demás países ciertamente es un motivo de preocupación por sus consecuencias económicas, sociales y hasta políticas. Arribé, como les había anticipado, de Washington el lunes, luego de asistir a reuniones con personalidades importantes del mundo, de los tanques de pensamiento, de las empresas de lobby, de las entidades de gobierno y de las entidades de la sociedad civil. Voy a tratar de sintetizar este análisis en los siguientes puntos centrales. Uno, el fenómeno Trump y la crisis del sistema político de los Estados Unidos. Dos, las implicaciones de la política exterior transaccional de Estados Unidos. Tres, el uso de la fuerza militar, de acciones de coerción y castigo, tanto a enemigos como a aliados, generando un ambiente de incertidumbre y generando la regionalización de la comunidad internacional. Cuatro, reacciones globales y navegación del nuevo orden internacional. Quinto, repercusiones domésticas e internacionales de la guerra en temas como migración y narcotráfico. El tema que estamos tratando es un tema muy amplio, con enormes ramificaciones y que tiene necesidad de un estudio detallado con una metodología de pensamiento estratégico y que puede aclarar la situación multisistémica y permitir establecer estrategias de corto y largo alcance. En el primer punto, el fenómeno Trump y la crisis del sistema político estadounidense implica el predominio de los intereses locales y su proyección al mundo internacional. En la revista Foreign Affairs hay dos importantes artículos intitulados The New American Hegemony, la nueva hegemonía estadounidense, y el segundo, The Age of American Multilateralism, la era del unilateralismo estadounidense. Estos dos artículos de la revista especializada les recomiendo como una lectura de fondo en este capítulo. Yo dividiría la era Trump en las siguientes etapas. Primera, la era anterior de Donald Trump. Para quienes hemos tenido la oportunidad de conocer al presidente Trump cuando era hombre de negocios, yo he estado en el Mar del Lago, yo he volado en su avión privado, yo he tenido ocasión de conversar con él antes de que sea presidente, cuando era un hombre de negocios y cuando indudablemente tuvo una relación con Ecuador al traer a Miss Universo. Él era el dueño del programa Miss Universo y el Ecuador en cierto momento estuvo interesado, pero desde allí el presidente Trump siempre ha identificado, vino al Ecuador, conoce a gente como Ivonne Baki, ha estado vinculado al Ecuador en ese sentido. La segunda etapa es la primera presidencia del 2017 al 2021. Verdaderamente la primera presidencia fue un ensayo de esta segunda, pero el factor fundamental es que el presidente Trump logró afectar gravemente la hegemonía de las familias Bush y otras dentro del Partido Republicano y prácticamente ser sensible al mensaje interno de los republicanos de que la globalización había afectado profundamente a la clase americana en el Rust Belt, habían perdido sus empresas en la globalización al internacionalizar la producción tanto a México como a países de ASEAN, pero especialmente China. Esto no es nuevo en la doctrina Trump. Trump hizo lo mismo con Japón en los 80 y vamos a conversar un poco sobre ese tema. Pero en la primera presidencia se inauguró la etapa de MAGA, Make America Great Again, que es una filosofía que subsumió al Partido Republicano, que hoy para muchos analistas es más bien el partido de MAGA que el Partido Republicano de los valores tradicionales existentes con anterioridad.
El gobierno del presidente, de la tercera etapa es el gobierno del presidente Joseph Biden del 2021 al 2024. Biden gana la elección que no es aceptada por el presidente Trump, y vienen los eventos del 6 de enero, antes de la posesión de Biden, pero estos 4 años permite al grupo asesor de Trump, especialmente a las fundaciones como Heritage America, preparar un programa y una estrategia mucho más detallada, por lo cual esa elaboración del Plan América permite que el presidente Trump firme como 500 órdenes ejecutivas el primer día, todas ellas muy bien analizadas y muy bien estudiadas, que tienen por objetivo un cambio sustancial en la estructura del Estado americano y en la estructura de la democracia americana, diría yo. El segundo periodo de Trump que estamos viviendo hoy en día trae consigo una serie de otros factores, entre ellos una nueva estrategia de seguridad que fue emitida por la Casa Blanca en noviembre, una estrategia de seguridad del Departamento de Guerra, antes conocido como el Departamento de Defensa, que fue emitido en el mes de febrero, y obviamente las coaliciones que han tratado de formar el gobierno respecto a la doctrina del imperio del poder americano en el hemisferio americano, incluyendo a los países que estamos en el hemisferio y a Groenlandia. Por lo tanto, la doctrina Monroe con el corolario Trump, que viene a ser lo que se ha denominado la doctrina Von Roe, la preeminencia de la importancia del hemisferio americano para la seguridad de los Estados Unidos. Y eso implica no solamente el que la región sea aliada de los Estados Unidos, sino que sus recursos estén al servicio de la seguridad de los Estados Unidos. Trump ha logrado romper los sistemas de administración federal, como con el Consejo de Seguridad Nacional y las consultas interagenciales. Domina el Partido Republicano y está aprobando leyes que significan un importante cambio. Para muchos analistas de Washington, el camino es irreversible. Ya no hay un retorno a los Estados Unidos anterior. El segundo, se evalúa que la política exterior como directa, descrita muchas veces como transparente en su ejecución, donde no hay una sustentación en principios o reglas y se mide el objetivo económico como central, carente de estrategia coherente y producto de la voluntad del mandatario. En este caso, muchas veces se ejemplifica con Venezuela, en donde antes quizás Estados Unidos hubiera dicho que es la defensa de la democracia, que la intervención americana iba a devolver la democracia al pueblo venezolano. Hoy en día Estados Unidos dice la importancia del petróleo. A mí me interesa el mercado petrolero, a mí me interesan los minerales de Venezuela, vamos a trabajar con ellos mientras cumplan sus instrucciones. Es importante señalar que en nuestras conversaciones en Washington se nos dijo, es un momento complejo para las naciones del mundo que intentan transitar por el camino de evitar confrontaciones con el gobierno de Estados Unidos, en un enfoque de patear el tablero, lo que dificulta a los otros actores nacionales como internacionales, ya que son incapaces de articular respuestas estratégicas, convirtiendo a Washington en una jungla política. Esto es textual de un analista americano de altísima calidad, cuyo nombre no me permito decirle porque no tengo su autorización, pero fundamentalmente califica que la política americana en este momento en Washington es una jungla política sin reglas claras y en una movilidad permanente respecto a la voluntad que tiene el presidente. La discusión en esta semana se centra en el ataque a Irán y sus consecuencias. La negociación es prácticamente imposible, pero la disrupción es a nivel global. Atacar el centro de producción petrolero ha cambiado al Golfo Pérsico. Este es un capítulo de las guerras que yo denominaría guerras eternas. Aquí me voy a parar un momento solamente para tratar este tema. El problema de las guerras eternas en el Medio Oriente viene desde antes de Darío y de la conquista de Alejandro el Magno del Imperio Persa. Él viene y se asienta más luego de Mahoma, del advenimiento del Islam en 680, en donde la expansión del Islam invade toda la región
la región del Golfo Pérsico, pero también llega hasta España, donde los musulmanes permanecen por 800 años. Este conflicto fundamentalmente es un conflicto del Islam con el resto del mundo, pero al mismo tiempo en las dos grandes ramificaciones del Islam, los chiitas y los sunitas. Los chiitas son fundamentalmente asentados en Irán e Irak. Como ustedes recordarán, en la Primera Guerra del Golfo, Estados Unidos atacó Irak por la invasión que de Kuwait por parte de Irak y formó una gran coalición internacional que atacó a Saddam Hussein. Saddam Hussein continuó hasta la Segunda Guerra del Golfo. Irak y aduciendo que poseía armas nucleares, que luego Colin Powell aclaró que no era así, pero la destrucción de Irak es histórica. Yo les puedo decir que Irak no ha podido en estos 20 años reconstruir la infraestructura que tenía antes, pese a ser un país petrolero riquísimo, tiene un conflicto de caos interno por las muertes generadas entre tres grupos fundamentales de distintas etnias, entre los cuales obviamente están los chiitas y los sunitas, pero también hay otros grupos importantes en Irak en conflicto permanente con otros de los países, especialmente los kurdos que fueron en las divisiones que hicieron los ingleses y los franceses a principios, después de la Primera Guerra Mundial, les quitaron los territorios, entonces hay minorías kurdas en Siria, en Irak, en Turquía, que están en constante batalla. Inclusive una de las ideas del gobierno americano era armar a los kurdos para que ataquen a los iraníes. Ah, el, Esto es una guerra simétrica, que cuando uno habla de una guerra simétrica habla de un portaaviones y un avión F-16 y misiles cruceros contra una población cuya respuesta puede ser unos drones artesanales, pero que fundamentalmente se queda en el terrorismo individual. Y este es un punto central porque el terrorismo individual es lo que llevó a la destrucción de las torres y a una constante temor de la utilización del arma más inteligente, según un amigo analista mío, que dice que el arma más inteligente es un hombre y una mujer puestos un chaleco bomba. Por lo tanto, estaremos asistiendo también a ese tipo de... El uso de las fuerzas y medidas coercitivas. El uso de la fuerza dentro de la doctrina del gobierno actual deja de lado cualquier regulación que permita la- la- el respeto a los derechos de los combatientes, de las poblaciones civiles. El presidente y su ministro de guerra han sido muy claros en que no darán cuartel a los prisioneros que se rindan. Este tipo de declaraciones ha traído como consecuencia, obviamente, un pedido global de que se respete la normativa de la guerra y la normativa internacional. Yo no creo eso, yo creo que hemos superado el punto, la línea roja. Yo creo que hoy estamos asistiendo a un mundo en donde el predominio de la fuerza, del poder hegemónico americano, como dice la revista Foreign Affairs, es uno de los problemas centrales que tenemos. La revista El Economist, por otro lado, trae un artículo muy importante que dice la guerra sin estrategia. Y es porque sin haber estudiado exactamente cuál era el plan de salida, atacaron Irak para destruir la cúpula de la dirigencia, todos los sistemas de armamentos, radares y todo lo demás, pero aparentemente no hay plan de salida. Y cuando no hay un plan de salida, ese sector puede generar un caos no solo en la región, sino que es poseedor del 25% del petróleo del mundo. Por lo tanto, el efecto en el precio del petróleo es haberle disparado a ciento y pico de dólares. El cerrar el estrecho de Hormuz ha impedido el abastecimiento de petróleo fundamentalmente a los proveedores principales que son China, Corea, Japón, Filipinas, donde los precios se han disparado, pero además hay restricciones de venta de petróleo. Y además el pedido del presidente Trump de que los países de la OTAN ayuden a controlar el estrecho de Hormuz, que ha sido rechazado por la OTAN, lo que ha traído una confrontación en las últimas horas y expresando el presidente Trump la decepción con los de la OTAN. Los de la OTAN
han replicado que ellos no comenzaron esta guerra, que no creían que era conveniente, que eso les dijeron a los americanos, pero que la influencia de Israel sobre los americanos fue tal que estamos en este periodo en una guerra. Esta no es una tercera guerra, pero es una guerra con implicaciones globales que tiene efectos en toda la cadena productiva, para nosotros en banano, para nosotros en petróleo, para abastecimiento en esto. Y el gobierno había hecho especial esfuerzo en generar una nueva dinámica con los Emiratos Árabes, tenemos una embajada en Qatar, tenemos unas estupendas relaciones generadas cuando éramos miembros de la OPEP con Arabia Saudita, con Kuwait, con Bahrein. Yo he estado muchas veces en esos países, pero en este momento lo que era la ficción y la utopía de la seguridad que vivía en esos países ha sido destrozada por los drones iraníes, que no solo han atacado los campamentos y las zonas de Estados Unidos, en las bases de Estados Unidos en esos países, sino también instalaciones de petróleo, instalaciones financieras e instalaciones que tienen que ver con la desalinización del agua. Sin agua, esos países no son viables. Yo les quiero contar anecdóticamente que mi esposa y yo estuvimos en Bahrein en noviembre del año pasado en un hotel y nos pasaron una foto anteayer de que fue atacada, cayó un dron allí y se destruyó el hotel. El cuarto capítulo que pretendía conversar con ustedes era las reacciones globales y la navegación en este nuevo orden. La aceptación y no confrontación con el hegemónico sería la regla. No es una negociación, es una imposición. Cuando hay casos de asimetría grave en la relación, siempre hay rupturas futuras. La comunidad internacional mira el comercio internacional como una guerra tarifaria que está fomentando la consolidación de bloques regionales, que garantizan por lo menos en parte la apertura a sus mercados. El ataque, en este caso, yo ejemplifico con el ataque del presidente Trump a Canadá. Canadá tuvo la sorpresa de su vida en el momento que Trump subió y dijo que iba a ser el Estado 51 de la Unión, y este país que había sido uno de los más leales con la causa americana y el socio más cercano y más integrado, salió al mundo a buscar acuerdos internacionales de comercio con la India, con Sudáfrica, con la China, para buscar complementar su economía, ya que no podía depender de los Estados Unidos. Y dicho por Carney en un discurso famoso en Davos, ya no estamos en el viejo orden internacional, estamos en uno nuevo. La nostalgia no es estrategia. La estrategia es mirar al futuro y buscar soluciones de nuevo alcance hacia lo que está ocurriendo en el futuro. Ya en el caso específico de los bloques regionales, lo que está forzando Estados Unidos al declarar a las Américas como la región preferente es que China tenga la suya dentro de la ruta de la seda de la ruta de la seda, y además que Rusia tenga la suya, o que los BRICS, dentro del concepto de una tercera alternativa, puedan tener sus accesos a mercados. Es tan importante esto que en el mes de noviembre estuve en China y China anunció que pese a las tarifas de Trump había roto el récord de exportaciones porque había logrado vender a 160 países lo que antes se consolidaba en el mercado americano. Los chinos han estado trabajando en esto desde la primera administración Trump, buscando alternativas porque sabían las consecuencias que iban a tener con Trump en términos de mercado. Lo que les interesa al gobierno americano con relación a China son las tierras raras y que son fundamentales para toda la tecnología de chips, y que el productor y refinador principal del mundo es China. Por lo tanto, Estados Unidos ha buscado alianzas con otros para principiar el proceso de minería, principiar el proceso de extracción, principiar el proceso de refinación, porque desesperadamente necesita esto para la inteligencia artificial, para la capacidad de generar las nuevas tecnologías de la tecnología cuántica, y que en este momento la disputa fundamentalmente es geoestratégica en el término de minerales. Y voy a terminar esto con las repercusiones domésticas e internacionales de la guerra. Fundamentalmente estos analistas hablan
de que el problema de la migración en Estados Unidos es un problema grave porque el presidente Trump ha logrado que esto se posicione como uno de los principales causas dentro de la política americana. Esto fundamentalmente guiado a la migración hispana, no así a la migración de los otros sectores. Tanto así que la decisión de la Corte Suprema desde hace 2 meses me ha sorprendido enormemente. La Corte Suprema autorizó a Homeland Security a que detenga a personas de aspecto hispano que hablen español y que vistan como obreros y que parezcan que son ilegales. Eso es estereotipo y es prohibido por legislación internacional, pero la Corte Suprema de los Estados Unidos autorizó a la policía, especialmente a la policía de migración, que ahora es detestada, pero que fundamentalmente después de Minnesota, obviamente volvió a salir el Ecuador con el niño y su padre que fueron detenidos, y la migración es un tema que según estos analistas continuará después de Trump. También otro de los temas que continuará después de Trump es una serie de acuerdos respecto a cambio climático que Trump ha hecho de lado y que continuarán una serie de medidas que esta legislatura ha puesto en vigencia y que tomará una década deshacer y que es muy posible que nunca se deshaga. El analista me explicó, uno de los analistas me explicaron que esto es lo que pasó con Biden. Biden trató de reformar nuevamente el asunto y no solo que no lo reformó, sino que mantuvo muchas de las políticas de Trump por necesidad ideológica interna. ¿Ya? La pregunta, si habrá cambio político en Estados Unidos en las elecciones de medio tiempo, es muy válida, ya que cuando hay un cambio interno afecta a los acuerdos internacionales. Si hay una pérdida por parte del Partido Republicano, de la Cámara de Representantes y del Senado, puede hacer que haya un cambio, pero el presidente Trump continuará con capacidad ejecutiva en hacer muchos de los programas que tiene decidido. Justamente hoy que el Ecuador acaba de firmar el acuerdo de tarifario con Estados Unidos el viernes, estamos frente a un problema de la decisión de la Corte Suprema de no reconocer las tarifas que impuso el día de liberación el presidente Trump. Y ayer Malasia denunció el acuerdo suscrito con Estados Unidos, fundamentándose en que esas tarifas fueron acordadas con Estados Unidos antes de la decisión de la Corte Suprema. Por lo tanto, estamos en un campo nuevo en estas últimas horas, que estamos en términos de ver qué es lo que va a ocurrir. Como conclusión, el mundo vive un cambio importante que se ha denominado como de radical incertidumbre, en donde no existen estrategias para contrarrestar acciones que son producto del voluntarismo y emociones del presidente de Estados Unidos y no derivado del estudio ponderado de efectos y consecuencias. La revista El Economist titula su ejemplar de esta semana A War Without Strategy, una guerra sin estrategia. Y eso refleja en mucho lo que conocemos del actuar de Washington. La pérdida de controles de lo que son los checks and balances de la democracia americana hace que sea muy complejo que se puedan tomar decisiones de política exterior centradas en principios, normas y acuerdos de convivencia en la comunidad internacional. Es obvio que hay una reacción interna y que muchos piensan que el correctivo viene desde adentro del aparato estadounidense de gobierno. Para otros, esto no responde a una realidad y refleja que el sistema democrático de Estados Unidos está quebrado y es irreparable. Basta ver la renuncia del jefe de inteligencia de Estados Unidos del día de ayer, en donde el jefe de inteligencia declara que la guerra fue promovida por Israel y no responde a los intereses americanos. Yo creo que hay muchos temas que podemos conversar sobre este marco referencial que me he permitido exponer a ustedes dentro de los 30 minutos que me fueron asignados. Creo que vivimos momentos en donde es importante tener la capacidad de acuerdos mínimos entre nosotros ecuatorianos para poder enfrentar los retos que vienen de lo externo.
Estamos frente a nuevas condiciones internacionales que antes no las teníamos, y esto no los teníamos hace 12 meses, 24 meses, en una situación de un conflicto denominado guerra interna no internacional. Yo en parte discrepo de esa denominación, porque fundamentalmente estamos en este problema de los 10.000 homicidios y de la captura de cocaína en el Ecuador debido a la corresponsabilidad, esto es a la compra de cocaína americana y europea, que es la razón fundamental de la demanda de este producto. Y tenemos problemas con Colombia bilaterales que espero que se resuelvan porque el determinismo geográfico llega a que somos vecinos y no podremos escaparnos de ser vecinos frente a un país que es el mayor productor de cocaína del mundo y que está en procesos electorales, por lo tanto su política interna es inestable y puede provocar distintas reacciones inesperadas como la de ayer. Yo sí creo que es necesario tener un manejo de política exterior, especialmente de política comercial internacional, con mucho tino, con mucha capacidad, para no obstaculizar los mercados que ya tenemos. El acuerdo firmado con Estados Unidos tiene un capítulo que me preocupa porque dice que si Estados Unidos aplica medidas coercitivas a un país por una razón específica, el Ecuador está obligado a hacerlo. Yo en eso tendría mucho cuidado debido a que nuestro segundo mercado es China, nuestro segundo o tercer mercado es Europa y seguimos comerciando con Rusia. Rusia es sancionado económicamente por Estados Unidos y China puede ser el siguiente. Por lo tanto, nuestro comercio internacional depende de la capacidad que tengamos de navegar en estos temas, especialmente para el sector exportador. Para el sector importador, para el sector nacional, para el sector de producción nacional, este acuerdo tiene unos retos muy complejos y que habrá que analizarlos en el futuro. Yo no soy un especialista en esa materia, pero creo que amerita un profundo conocimiento de lo que el Ecuador se ha comprometido y frente a los convenios internacionales que el Ecuador ha suscrito, siempre hay una cláusula de nación más favorecida, la cual significa que si nosotros otorgamos un beneficio a un país determinado, les tenemos que otorgar a los demás. Si bajamos a cero las tarifas de algún producto que viene de los otros países también, tenemos que respetar el principio de nación más favorecida. Por lo tanto, damas y caballeros, yo creo que es un mundo geopolítico inestable, de una incertidumbre radical, con una visión que tiene unos parámetros difíciles de manejar, especialmente en una etapa histórica en donde los gobiernos tienen que tener la capacidad, la celeridad, la inteligencia, y las élites gobernantes, como ustedes, tienen que tener una claridad en el manejo de sus intereses y de los intereses del país, que a la larga son el empleo, el bienestar y la prosperidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, embajador. En este momento los invitamos a que dirijan sus preguntas a través del chat y las iremos formulando a la medida que vayan ingresando. Tenemos como primera pregunta la del ingeniero Sebastián Ortiz, a quien saludamos, quien es hijo del ex embajador Pablo Ortiz. Claro, Perdón. claro. Bien, estimado embajador, dice, me gustaría saber cuál es es su punto de vista sobre la posición de países aliados a Estados Unidos que le han dado la negativa para unirse a la guerra contra Irán. Yo ayer tuve una conversación con un grupo de analistas europeos, fundamentalmente para conocer cuál era la posición de un tanque de pensamiento en Bruselas sobre esta posición. Ah, La OTAN es el Tratado del Atlántico Norte, es el tratado que se creó después de la Segunda Guerra Mundial para la defensa de Europa, en la cual estaba obviamente Estados Unidos y los países de Europa que fueron atacados. A esta alianza se han ido sumando los países del este europeo. La OTAN era
tenía un espejo, una alianza en contraposición cuando existía la Unión Soviética, que era el Pacto de Varsovia. Y en el Pacto de Varsovia estaban países como Polonia, como Hungría, como Rumanía, como Bulgaria, que hoy día están en la OTAN. Y justamente la guerra de Ucrania, según Rusia, se produce debido a que los europeos y a Estados Unidos querían que Ucrania, que está muy cerca de Moscú, intervenga como parte de la OTAN, que es una alianza defensiva contra Rusia. Eh, yo creo que al pedirles a Estados Unidos, que entró en esta guerra contra Irán, al pedirle el presidente Trump a la OTAN que intervenga, en el control del estrecho de Hormuz. Al principio era similar a lo que ocurrió en el 91 cuando la armada de varios países trató de controlar el estrecho de Hormuz y hubieron muchas bajas. En realidad, es un canal de 10 kilómetros a la larga que controla el flujo del 25%, 20% del petróleo que sale del Golfo Pérsico. Yo creo que la respuesta de los países aliados, y no solamente de la OTAN, sino también de Corea y Japón, es nosotros no queremos intervenir en esta guerra. No es una guerra nuestra, no es una guerra que nosotros podamos aportar y lo que vamos a hacer es perder capacidades militares, equipos y vamos a derramar sangre en la defensa de una causa que debe solucionarse. Yo veo que el presidente Trump está muy decepcionado de la reacción de la OTAN y es muy posible que Estados Unidos comience lo que fue al inicio una teoría de que va a salirse de la OTAN, que la OTAN no le sirve a Estados Unidos. Bueno, cuando el sistema no sirve, normalmente se aleja. Y esto es lo que Estados Unidos ha hecho con Naciones Unidas, ¿no? Naciones Unidas fue generada fundamentalmente como una idea wilsoniana en la Primera Guerra de la Liga de las Naciones y luego se creó Naciones Unidas después de los 100 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. A este momento, Naciones Unidas no le sirve a Estados Unidos, por lo tanto, le ha quitado todos los recursos y ha salido de más de 70 de los organismos paralelos de Naciones Unidas. Yo creo que hay que mirar que Estados Unidos está buscando ser la potencia unilateral y estamos asistiendo a un periodo histórico en donde esa potencia unilateral se siente que tiene las capacidades militares y las sanciones económicas para lograr que los otros países respeten y obedezcan las instrucciones que son basadas en su seguridad nacional. Toda la doctrina del Don Roe y toda la doctrina de los Estados Unidos está sustentado sobre la necesidad de seguridad nacional. Y yo creo que estamos viviendo esos momentos. Veamos cómo avanza el futuro. Ya las elecciones primarias en Estados Unidos comenzaron para la elección de las dignidades. Se renueva toda la Cámara de Representantes, se elige toda la Cámara de Representantes, son 435 miembros, y se elige una tercera parte del Senado. Por lo tanto, el control de la Cámara y del Senado es fundamental para el gobierno de Trump. Veremos qué es lo que ocurre cuando hay un partido demócrata atomizado y un partido republicano que se ha convertido en MAGA. Por lo tanto, hay una polarización política que es una confrontación verdaderamente peligrosa dentro de la violencia que puede existir en Estados Unidos. Muchas gracias, embajador. A continuación, de parte de Lourdes Luque, nos comenta y pregunta, ¿habrá recomposición del orden mundial o existirá posibilidad de crear uno nuevo? Perdón, en ambos casos, ¿qué debemos hacer empresarios católicos como nosotros? Bueno, primero a Lourdes, mil gracias por haber sugerido mi nombre, mi querida Lourdes, a este distinguido grupo de empresarios. Yo creo que no hay cómo revertir a lo que teníamos antes. Yo creo que fue un buen intento. No fue perfecto ni fue la solución a los problemas, pero era un intento de tener una regulación, una reglamentación, unas normas que dirijan la conducta de los estados. En muchos de los casos, el discurso que aludí del primer ministro Carney en Davos es un discurso histórico que dice que muchas veces las potencias hegemónicas
ah, permitían el juego de los demás países en un ámbito democrático, de equilibrio, de sustentación de causas comunes, que buscaban reducir el impacto de sus medidas hegemónicas. Yo soy optimista de que vamos a continuar haciendo los esfuerzos para que haya un orden económico y un orden internacional regulado, que se busque la solución de los problemas mediante negociación, que haya reglas claras para que no hayan problemas de confrontaciones y crisis permanentes en un mundo caótico que parecía más el Wild West. ¿Qué pueden hacer los empresarios católicos? Mi recomendación fundamentalmente es que ustedes tienen y por cristianos y católicos, y yo también, ah, la necesidad de conducta ética, la necesidad de conducta moral, la necesidad de liderazgo ejemplar con el ejemplo de cada uno. Yo creo que es importante el que haya esas normas y no haya las distorsiones de una soberbia o de autoritarismo, pensando que las soluciones están basadas en el poder. Están basadas en la razón. Un liderazgo inteligente se sustenta en la capacidad de analizar el problema, analizar el conjunto de problemas y salir con las soluciones las más óptimas posibles dentro de las realidades y las circunstancias. Solo así se puede obtener cierto nivel de éxito. Por lo tanto, es necesario que haya una claridad en el sector empresarial de liderazgo de la cosa pública ecuatoriana, apoyando al gobierno, asistiendo al gobierno, asistiendo a los líderes políticos, económicos del país en buscar soluciones a estos problemas, que son problemas internacionales. Nosotros, y repito, el tema de las drogas, no es un problema ecuatoriano que vamos a resolver los ecuatorianos, pero nuestras calles están desangrando a 10.000 personas al año. Hemos capturado 80 toneladas de cocaína menos del año pasado. Estamos en una confrontación con Colombia. Es necesario tener una planificación de política exterior que tenga consensos, que busque soluciones, que busque también enfrentar estos retos que nos vamos a topar. Claramente vamos a tener problemas en nuestro comercio exterior si nuestra mayor producción está enviada a 4 regiones con los cuales vamos a tener problemas si Estados Unidos nos impide tener una relación coherente con esos países. Por lo tanto, vamos a tener que buscar soluciones inteligentes basadas en la ética, la moral y buscar un nuevo ordenamiento dentro de esos conceptos. Muchísimas gracias. Cerramos este panel de preguntas con la pregunta de la ex embajadora Eva García y de la presidenta de la Cámara Ecuatoriano-China, Magali Caicedo, para estar dentro del tiempo programado. De parte de la ex embajadora Eva García, ¿qué debe hacer el gobierno ante las declaraciones imprudentes, inculpadoras del presidente Petro? ¿Es una provocación? Yo creo que obviamente es una provocación. Yo creo que indudablemente Petro está jugando un juego político. Esto no es un tema bilateral entre Ecuador y Estados Unidos, entre Ecuador y Colombia. Yo creo que el picoteo político entre la derecha y la izquierda ecuatoriana, colombiana, está llevando a una situación insostenible. Yo no estoy de acuerdo con los aranceles impuestos del 30 al 50%, no tienen ninguna capacidad de forzar a Colombia a mantener fronteras seguras. Hubiera sido preferible utilizar otros mecanismos. Pero estamos ya en este problema. El que haya un arma que el presidente aduce que salió del Ecuador es de fácil comprobación. Primero, si está dentro de nuestro arsenal y segundo, si por GPS se ubica exactamente en territorio colombiano o ecuatoriano. Esto no es un problema nuevo, hemos tenido estos problemas con Colombia tradicionalmente. ¿Por qué? Porque Colombia no controla el Putumayo. El Putumayo fue controlado por la FARC y ahora está controlado por otro grupo de disidencias de la FARC que se han vuelto narcotraficantes y que han logrado producir más cocaína de lo que históricamente se ha producido en Colombia, pero por la demanda que también tiene
de los mercados de Estados Unidos y Europa. De repente nos encontramos que los ecuatorianos exportamos a través de nuestras exportaciones en containers 70% de la cocaína a Europa. Esto ha ocurrido en 36 meses, en 48 meses, que no nos dimos cuenta antes. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Es por un efecto pospandémico? Pero yo creo que los problemas bilaterales con Colombia tienen que resolverse por vía diplomática y no veo una voluntad política de solucionarlos antes de las elecciones en Colombia. Yo creo que ahí hay un factor político importante que hay que tomar en consideración, de que si es apoyar a la derecha colombiana para que gane las elecciones o afectar a la izquierda colombiana para que no gane las elecciones. Ahí estamos hablando de un juego político de intromisión en asuntos internos en otros temas. Si hemos de buscar nuestros intereses, tenemos que saberlos hacer respetar. Si este nuevo es un nuevo episodio en una larga tramoya de una relación muy mala con el presidente de Colombia y que obviamente ahora introduce también el pedido al presidente Trump de que llame al presidente del Ecuador para buscar una solución al problema. Ojalá el presidente Trump llame y solucione estos problemas que no tienen sentido en vecinos porque están causando una grave afectación no solamente a las provincias fronterizas, sino al encadenamiento productivo de ambos países. Perfecto, muchas gracias, embajador. Como última pregunta, Magali Caicedo, socia de ACE y presidente de la Cámara Ecuatoriano-China, nos indica, estamos viviendo una transformación geopolítica mundial que afecta al comercio y a la forma de hacer empresa. ¿Cómo lee usted que China, al igual que Corea y otros países, no tome partido en la situación con Irán? ¿De alguna manera sería un mensaje de paz o de que no están de acuerdo con lo que sucede en Irán, pero tampoco pueden ayudar a Estados Unidos? Sin embargo, podría llegar un momento, si esto se alarga, en que tengan que involucrarse. Yo creo que los principales compradores de petróleo iraní son China, Corea, Japón y algunos países del Asia, entre ellos Filipinas y algunos países de ASEAN, Singapur. ¿Ya? El ataque a Irán, para muchos analistas, fue indirectamente un ataque a China, porque le va a afectar gravemente la provisión de petróleo chino. Los chinos no pueden obtener petróleo desde Rusia, que sería ideal, porque por el lado del Pacífico, en Vladivostok, no hay la suficiente provisión de petróleo ruso, pero seguramente este fenómeno lleve a que en el futuro haya una alianza con los rusos y chinos para abastecer petróleo a través de ese sector. Uh, yo vi que una de las baterías de alta eficiencia de cohetes para defender a Corea del Sur de los posibles ataques nucleares de Corea del Norte iba a ser llevada al Golfo Pérsico para defender a los países, a los reinos sunitas de los ataques iraníes. Por lo tanto, el involucramiento es global a términos económicos. Yo no creo que ninguno de esos países esté dispuesto a sacrificar hombres y equipos en la defensa de una causa que no tiene nadie va a salir ganando en esto. El problema fundamental es que estamos frente a una situación que requiere una negociación y que requiere una estabilidad. Yo creo que China tiene una política exterior muy clara en este sentido, en el sentido de que esta es una guerra que violó el derecho internacional, que Estados Unidos no debía haberle ejecutado entre Israel y Estados Unidos, y que esta guerra debe ser resuelta en el menor término posible. Yo creo que van a empujar la mayoría de países, los 135 que votaron en el Consejo de Seguridad y otros, a buscar una solución negociada a este tema. Lo importante para mí en la relación con China es tener claro que nosotros tenemos intereses con China que también debemos defender y que no deben ser afectados por nuestra relación con Estados Unidos. No, yo soy un admirador del pueblo americano y pertenezco a la Universidad de Harvard y a otras instituciones dentro de Estados Unidos, pero creo que es importante primero definir cuáles son los intereses de los ecuatorianos
y luego de allí partir para definiciones de política exterior. Perfecto. Muchas gracias, embajador Gallegos. A continuación, queremos hacerle extensivo un reconocimiento por parte de la Asociación Cristiana de Empresarios por su participación en nuestro encuentro empresarial del día de hoy. Lo haremos llegar de manera virtual también, a través de un mail, a su correo. Y le doy paso a nuestro presidente, César Coronel, para que haga el cierre de este evento. Muchas gracias, Teresa, y sobre todo muchísimas gracias, embajador, por tan brillante exposición. Le agradecemos profundamente por su valioso análisis y por ayudarnos a comprender un entorno internacional cada vez más complejo, cada vez más desafiante. Hoy, luego de su brillante ponencia, hemos confirmado que los acontecimientos globales influyen directamente en nuestras decisiones empresariales, en la estabilidad de los mercados y en el desarrollo de nuestras sociedades. Como empresarios, estamos llamados a informarnos, anticipar escenarios y actuar con responsabilidad frente a los cambios del entorno mundial. Muchísimas gracias, embajador, por su exposición, por haber aceptado esta invitación y a todos y cada uno de las personas que se han conectado por habernos acompañado. Muchas gracias, Teresa. Tiene mute Teresa, pero estoy seguro que nos está invitando a Muchísimas, seguir nuestras redes. muchísimas gracias, César, y muchísimas gracias a Lourdes y a Teresa por su estupenda coordinación. Ha sido un honor y un placer, me tienen a su mandar. Que Dios les cuide a ustedes y a sus familias. Un gran abrazo y que tengan un magnífico día. Bien, le agradecemos, embajador.